Muy bien, le damos la bienvenida a todos los hermanos. Sean bienvenidos a este capítulo que vamos a estar conversando junto al hermano Yusef. Así que bueno, vamos a darle, obviamente estamos realizando este video para darle a conocer a ustedes el nuevo logo del Instituto Rushdoony. Tenemos este cambio de la imagen del instituto y además tenemos la otra finalidad de poder darle a conocer a ustedes, explicarles en mayor detalle a qué se refiere el hecho que nos llamemos nosotros Instituto Rushdoony. Entonces, aquí, hermano user, vamos a estar comentando, conversando esto para que ustedes puedan tener una mejor idea acerca del término y de su implicancia. Así que, hermano user, ¿cómo está? ¿Puedes saludar a la gente? Como siempre, un gusto estar en nuestro instituto, estar trabajando. Y como bien dice hermano Adolfo, vamos a estar estrenando, o estamos ya estrenando, como la pueden haber visto nuestro televidentes, youtuber videntes, nuevo logo, ¿no? Y qué mejor empezar este estreno con este video, o con este, mejor dicho, esta conversación, este estudio que vamos a hacer acerca de las instituciones. Vamos a estar analizando las instituciones como, digamos, como las entendemos aquí en el instituto. Vamos a desarrollar la base de lo que nosotros entendemos por instituciones, el propósito, por supuesto, vamos a desarrollarlo, el propósito del instituto y desarrollar la misión que tiene el instituto, cosa que ya hemos hablado en un video anterior de la presentación del instituto, ¿no? En que introdujimos el instituto, pero aquí vamos como a picar, así como a desarrollar más el tema un poquito más profundo, ¿no? Porque esto es, podríamos hablar y hablar de este tema, ¿no? Pero aquí vamos a desarrollarlo más. Y para ello hemos escrito como instituto un estudio, hemos hecho un estudio de presentación de este tema en particular, y eso es lo que vamos a estar conversando. Efectivamente, de hecho, aquí mismo en la descripción del video, ustedes se les van a tener disponible el escrito para que también lo puedan descargar, lo puedan leer, también lo puedan analizar y también ustedes pueden hacer comentarios en el video de YouTube, colocar sus preguntas, sus consultas, también nos pueden llegar esa notificación y se pueden también tratar. De hecho, esa es la principal finalidad del instituto, de generar un espacio de conversar, entregar ideas y a veces esa misma idea podemos tener cierta diferencia o ustedes también pueden plantear ciertos temas que les interesaría saber. Y nosotros acá los hermanos hay varios que están trabajando y también podrían participar en el proceso y así nos van sugiriendo también ciertos temas. Pero vamos de lleno, ¿te parece, Giselle? Me gustaría tocar este tema del Instituto Rushdoony y me gustaría que fueras tú ir viendo, analizando, nos vayas mostrando y comentando el texto que se realizó. Bueno, vamos a hacer una breve exposición acerca del Instituto Rushdoony, su espíritu, por decirlo así, el espíritu que persigue, lo que queremos aquí, digamos, desarrollar, implantar, ¿no? Y sabemos que esto va a ser un trabajo de generaciones, por supuesto, ¿no? Pero empecemos entonces a hacer esta exposición. Partimos con la idea de la institución. Ya vamos a desarrollar este concepto, ¿no? Este concepto fundamental, del cual partimos, y de hecho la razón de ser del instituto es el de explicar, enseñar, desarrollar esta idea, este concepto de instituto y lo que entendemos nosotros por instituciones, ¿no? Por decirlo así, una institución básica del cristianismo es la palabra de Dios, ¿no? Y ahí vamos a entender qué es lo que, bueno, vamos a estar desarrollando qué es lo que es institución, ¿no? Muchos se imaginan institución como con un edificio, una corporación, ¿no? Pero aquí no entendemos así instituto, aquí entendemos instituto de una manera muy distinta. La palabra institución tiene un origen jurídico. Es, en su origen, hacía referencia a realidades jurídicas tales como un testamento, un contrato, ¿no? Un testamento, una herencia, a un contrato. Se referían a ello en el sentido jurídico. Los jurisconsultos, por ejemplo, en sus escritos, en sus tratados de doctrina jurídica, se referían a las instituciones a estas realidades, ¿no? A los contratos, a los testamentos, entre otras cosas, otras, digamos, ficciones jurídicas.
no hacían en su principio, en su origen, referencia a, como lo hacen en nuestros días, a un edificio o a una organización o a una corporación, sino que hacía referencia al derecho que se manifestaba en el actuar de los seres humanos entre sí, ¿no? En esa interacción que tienen los seres humanos, que la tienen porque sí, porque así somos los seres humanos, ¿no? Interactuamos ya sea a través de una conversación, a través de una compraventa, a través de la familia, ¿no? Ahora mismo que estamos haciendo esto, Adolfo y yo, ¿no? Llevando a cabo este programa, ¿no? Entonces, hacía referencia a eso, a esas instituciones que regulaban, que hacían, que regulaban la conducta de los seres humanos, de la acción humana, ¿no? Aunque al principio la palabra institución apuntaba a realidades jurídicas, o mejor dicho, al derecho que los jurisconsultos describían en sus escritos, muy pronto el concepto se desarrolló y amplió, llegando a denotar las bases fundamentales de la vida humana. Aquí, haciendo un paréntesis, hay que dejar en claro que los jurisconsultos, con esto déjame terminar esta idea, te doy la palabra enseguida. Hay que dejar bien en claro que los jurisconsultos en su inicio no estaban creando las instituciones a las que se referían, sino que simplemente la estaban describiendo en sus estudios o tratados, digamos, tratados jurídicos, ¿no? Dime, Adolfo. Sí, lo que pasa es que aquí me llama la atención de algo que tú, porque la primera parte del texto que está creado habla que hace esa distinción, ¿cierto?, entre un edificio, porque hoy en día tenemos este concepto muy enraizado, ¿cierto?, que tiene que haber una organización, ¿cierto?, una organización que tenga un nivel jerárquico y que tenga un lugar, ¿cierto? eh, a veces tratamos de llamar a ese punto como la institución. Yo creo que quizás a veces lo asemejamos por el hecho de tener tantos institutos, por ejemplo, como el instituto, no sé, AIEP, el instituto tal cosa, y a veces lo dejamos como en claro que son incluso hasta institutos donde hay una enseñanza o se dedican netamente a la educación, por ejemplo. Pero lo que tú estás acá mencionando, explicando, que son bases fundamentales de la vida. Entonces, me gustaría que incluso pudieras como hacer eso, esa descripción, a qué te refieres cuando se denominan las bases fundamentales de la vida humana? En los estudios que estamos llevando a cabo en nuestra comunidad ¿Mm? y las herramientas que yo estoy subiendo al instituto, que ya pronto se va a subir el segundo capítulo, hablamos de las herramientas de dominio o de las herramientas de juicio, ¿no? Las categorías que estamos desarrollando acá en el instituto para juzgar, que son cristianas, no es que las estamos inventando como instituto, sino que simplemente las estamos describiendo, ¿no? Y formalizando. Eh, una de ellas es, y la que hemos conversado en este ¿Mm? instituto, la inmanencia y la trascendencia divina, ¿no? Cuando se niega la trascendencia y la inmanencia, que son solamente de Dios, cuando se niegan, comúnmente lo que hace el humanismo o los que no son cristianos, comúnmente lo que hacen es negar la trascendencia absolutamente y declarar una inmanencia absoluta. Mm. Y esto es lo que hace, esta es la obra que lleva a cabo el positivismo, el humanismo, ¿no? Que conocemos como los positivistas jurídicos, los positivistas históricos, etcétera, ¿no? Todo lo que tenga que ver con positivismo en el sentido sociológico, jurídico, histórico, han declarado esto, ¿no? Incluso positivismo científico, ¿no? Que solo existen las cosas que podemos palpar, ¿no? Entonces, eh, si no tenemos claro esto, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a desarrollar una mentalidad positivista y por tanto vamos a dar vuelta a las cosas y vamos a establecer que son los hombres organizándose de manera positiva, de manera voluntaria, quienes crean estas instituciones de manera artificial. ¿Me entienden? Mm. Ese es el sueño del revolucionario francés, por ejemplo, la Revolución Francesa. Su sueño es el de crear estas instituciones desde su intelecto, desde su capacidad, porque ellos son dioses, ¿me entienden? De Mm. hecho, ellos se creían dioses. Una cosa de leer un poco o saber un poco de la Revolución Francesa, de cómo llegaron incluso a adorar a la diosa sabiduría y hicieron hasta un culto. Una cosa que uno dice, ¿qué está pasando acá? O también la Eh, proclamación del César, porque era ¿cierto? El Dios encarnado. Claro, pero fíjese que el César, la cosa que pasó con César, Mm. se podría decir, a pesar de que eran paganos, ¿no? Mm. Los romanos tenían
un cierto pudor, aunque eran totalmente pecadores, ¿no? Totalmente paganos y unas bestias, ¿no? Pero tenían cierto pudor a decir que ellos eran los que creaban las leyes. De hecho, Catón, en sus comentarios, dice que la superioridad del derecho romano está en que no ha sido una invención como, por ejemplo, fue en el caso de Grecia, con Solón en Atenas, se me olvidó el que era el que creó el derecho en Esparta, se me olvidó el nombre, pero que la idea es que ellos solos se idearon el derecho, ¿no? Como el código de Hammurabi, que se dice que fue Hammurabi el que formuló los códigos, ¿no? Entonces, la superioridad supuestamente que reclamaba Catón con respecto al derecho romano era que no fue creado por un hombre, sino que simplemente se ha desarrollado a través de los jurisconsultos que han observado el accionar humano, ¿no? Y han anotado y escrito, ¿no? Defensa. Con esto no estoy haciendo una defensa del derecho romano, que para mí me parece una aberración, ¿no? Pero esto es una virtud del derecho romano que hay que reconocerle, ¿no? En el sentido de que los paganos a veces tienen cosas buenas, ¿no? Que reflejan en alguna medida la gracia de Dios. Y esto es, por supuesto, es total en el cristianismo, que es una ley que no ha sido creada por el ser humano, sino que se establece la total trascendencia de la ley, que nos ha sido dada, revelada. Por eso es que llamamos a la ley como una revelada, y no como una creada por el hombre, no como una legislada por el hombre, sino que se nos ha sido revelada. Claro. Esa es la gran diferencia. Entonces, volviendo al punto original del por qué hoy en día nosotros confundimos instituciones con una organización, con una corporación. Por ejemplo, la institución del Estado, vemos al Estado como la institución, esa organización, ¿no? Y no vemos que el Estado lo que ha hecho es usurpar la verdadera y fundamental institución del gobierno, que no estamos, que según las escrituras y según nuestra ley, según la posición del instituto, esa institución, la institución del gobierno, no está monopolizada por ninguna corporación, ¿entiendes? Por ninguna corporación, sea esta la familia, sea esta una corporación de gobierno civil, sea esta una corporación de empresas, etcétera, etcétera. No, ellos hacen uso de esta institución, que es la institución del gobierno, en sus esferas, en sus áreas, ¿me entiendes? Y desarrollan esa institución. Esta es la idea que vamos a estar desarrollando, por supuesto, en el instituto y la que estamos desarrollando en este escrito, ¿no? Pero eso es lo que quiero hacer ver, que con nuestra mentalidad positivista, lo que hacemos, damos vuelta a todo. Queremos que somos nosotros los que creamos las instituciones, y no como en realidad es que estas instituciones surgen de manera espontánea en el accionar humano. ¿Y por qué surgen de manera espontánea? ¿Porque salió así de la nada, así como una especie de evolución? No, porque obedecen a la realidad creada por Dios, por supuesto, ¿no? A la lógica que Dios ha creado, ¿verdad? Y por tanto, en última instancia, podríamos decir que estas instituciones son creaciones de Dios, ¿entiendes? Directamente. Como la misma institución del dinero, podríamos decir, ¿no? Que es una creación de Dios. ¿Por qué? Porque Dios la ha creado a través de su providencia, a través del accionar de todos los seres humanos en el gobierno providencial que Él tiene. No, pero aquí ya estamos aplicando la teoría cristiana total, así. En ese sentido, por lo tanto, Dios es el que, como da su palabra autoritativa, da su palabra ley, Él es el que formó, por lo tanto, todas las instituciones elementales. A eso se refiere entonces con bases fundamentales de la vida humana. Es decir, Dios, como creó toda la realidad, creó la vida, todo lo que vemos, ¿cierto? A lo que mismo tú has apuntado, por ejemplo, a este tema de la distinción entre creador y criatura. Dios, como creador de todas las cosas, dio las bases fundamentales y dio las instituciones elementales como bases fundamentales de la vida humana. Claro, aquí está el punto que tú tocabas, o sea, la Revolución Francesa, con este Estado que tenemos hoy en día, toma atribuciones de querer jugar a ser como Dios, y por lo tanto trata el hombre de crear sus propias instituciones, pero claramente basadas en el humanismo, no en el cristianismo. Ahí tenemos Sí. como el contraste en ese sentido, y la usurpación que hace en realidad el hombre moderno, el hombre del humanismo, en tratar de redefinir las instituciones que Dios ya las definió. Claro, sí, sí, incluso en el sistema que tenemos, en el sistema humanista que tenemos, las instituciones son creadas por los hombres en el Senado. ¿Entienden? Se crea es a tal punto, esto es a tal punto, que la institución de la familia ha sido creada por el Estado, según la fe humanista, y puede ser redefinida por el Estado si así lo desea.
Y esa es la lucha, ¿me entiendes? Por eso es que debemos quitar el monopolio de la definición de la institución al Estado y no entregárselo a nadie. ¿Entiendes? No entregárselo a nadie, solamente a Dios. O sea, ¿por qué? Claro. Porque estamos aplicando la herramienta de la trascendencia, ¿no? Como juicio. La trascendencia y la inmanencia le pertenecen solo a Dios en cuanto al poder, a la soberanía, a la legislación, en ese sentido. Bueno, continuemos. Sí, continúo. Ya. Aunque al principio, como habíamos dicho, la palabra institución apuntaba a realidades jurídicas, o mejor dicho, al derecho que los jurisconsultos describían en sus escritos, muy pronto el concepto se desarrolló y amplió, llegando a denotar las bases fundamentales de la vida humana. Y esto fue gracias al cristianismo, a la cristianización de Roma. Fue así como el lenguaje, la familia, el individuo, la ley, el derecho, los contratos, la cordialidad, el respeto, la autoridad, el gobierno, y podemos citar y citar un montón de instituciones, ¿no? Que coordinan nuestro comportamiento, nuestro accionar, nuestra relación con los demás, ¿no? Como a lo que se ha convertido en nuestra mente lo que es la institución. Hasta esto ha llegado de manera, desde la cristiandad, desde la civilización cristiana, se ha desarrollado esta mentalidad, ¿no? Pasaron entonces a llamarse instituciones, ¿no? A esto, ¿no? Después de la Revolución Francesa y los estados modernos, se quitó esta idea, ¿ya? O sea, no es que se ha quitado, sino que se ha hecho todo lo posible para quitar, ¿no? Pero la tradición cristiana aún se mantiene, aún se mantiene. Todas estas instituciones que normalizan, ¿no? Y que quiero decir con normalizar, lo que quiero decir es que dan norma, dan como una norma, no que hacen normal una conducta, sino que normalizan de norma o gobiernan la condición de los individuos humanos. Surgen de manera espontánea entre los seres humanos como fruto de una cosmovisión heredada por los padres. Cabe aquí mencionar que los seres humanos siempre viven en sociedad, no por pertenecer a un Estado o a una nación, sino por nacer en una sociedad específica. ¿En cuál? En la familia, ¿verdad? En la familia. Así que, claro, el ser humano es un ser social, en virtud no de que nace en un Estado, ¿no? Sino que en virtud de que nace en una familia. Esa Claro, es podríamos hablar en este caso que la familia sería una de las instituciones básicas en la cual el hombre comienza a tener la interacción social. exactamente. Fíjate, hermano, que es la familia la principal coordinadora y la que entrega normas para la conducta del individuo, ¿verdad? Es Claro. nuestro primer gobierno. ¿Sí? Y el primer lugar donde recibimos estas instituciones, que son, por ejemplo, la institución del lenguaje, o sea, ¿quiénes son los primeros que nos enseñan a hablar? Nuestros padres, ¿verdad? Oye, mira, Entonces, lo que quiero hacer ahí, Yusef, quizá permíteme hacer un paralelismo, tomando desde este punto el concepto de familia como institución, porque como venimos hablando, ¿cierto?, anteriormente del tema que el hombre al querer tratar de referir las instituciones que Dios ha formado, porque el hombre en sí o el Estado tuvo que tomar ideas preconcebidas y ya formuladas por el cristianismo, y lo que hace es roba, toma este concepto, la redefine y ahí tenemos como una implicancia hoy en día en la actualidad, por ejemplo, con el tema de la familia, que el Estado está tomando atribuciones. Nosotros tenemos acá en nuestro país, que es Chile, que el hombre está tratando de legislar para en realidad ya tomar el control absoluto de la educación en la niñez, por ejemplo. De que el Estado, utilizando a los educadores, en realidad el padre ya pierde autoridad sobre la educación de sus hijos y por lo tanto es como tratar, el Estado quiere tratar de universalizar todo este concepto de educación donde ya los padres dejan de tener relevancia en este aspecto. Y otro caso, por ejemplo, que tenemos hoy en día, otra implicancia de este fenómeno, ¿qué pasa con los niños en el Sename? Es una situación que aquí como realidad nosotros local, que este Servicio Nacional de Menores, ¿cierto? Donde ya se sabe todos los actos atroces que ha hecho sobre los menores, trata ahora de tomar el Estado esta función de ser el padre Estado y que tiene a los niños, ¿cierto? De una forma muy burocrática, tratando de darle la vocación y no solventando, incluso el Estado da trabas para que en realidad esos niños sean dados en adopción. Entonces, en ese punto, ahí tenemos una implicancia en realidad de cómo el Estado en realidad está redefiniendo esta unidad elemental y básica que es la familia.
Claro, fijémonos que los padres son una institución, la institución de los padres, ¿no? Es una institución dada por Dios. Eh, el Estado no está, bueno, podríamos decir que en última instancia lo está haciendo, ¿no? Pero no está queriendo monopolizar directamente en la institución de los padres, aunque podemos hablar de que el Estado se está comportando como padre, ¿no? Como el Estado paternal. O mejor dicho, el Estado maternal, diría alguno, que, Sí. que mejor dicho, porque el padre siempre busca que el hijo madure, ¿no? Y que se Claro. valga por sí mismo. Mm. La madre es la que siempre, ay, mi niñito, ay, le quiere hacer todo, ¿verdad? Sentido, la Entonces, consentida. podríamos hablar más correctamente del estado maternal, en realidad. No queriendo decir con esto que el estado paternal es mejor, no, por supuesto, no se entienda esto. Pero fijémonos que no es que quiera monopolizar la institución del padre, de los padres, pero al monopolizar la institución que hemos hablado, por ejemplo, la institución de la autoridad, la institución del gobierno, al hacer eso, pues, ¿qué hace el padre? Si ya no puede, ya no tiene parte del gobierno, ya no puede tener esa administración en su esfera de gobernar, porque la ha monopolizado el Estado. Mm. Yo me recuerdo muchas anécdotas que he tenido con respecto a este tema, pero una que me marcó mucho, o sea, que yo lo vi, fue una discusión que yo tuve con una profesora en la universidad y yo le hablé acerca de los distintos gobiernos que hay, el gobierno de la familia. Y la profesora dijo, no, pues hay un solo gobierno, que es el Estado, no hay más gobierno. Eso me quedó así en la imagen clarísimo de cómo el pagano ha entendido, y el Estado lo ha promovido y lo ha querido hacer así, de monopolizar para sí el Estado, el gobierno, y de que los individuos educados en esto, discipulados en esto, entiendan que el gobierno le pertenece al Estado, la Mm. autoridad le pertenece al Estado. Entonces, de ahí podemos ver una sociedad que genera o que procrea, por decirlo así, padres impotentes, padres que no tienen autoridad, que no tienen gobierno, ¿no? Y que es muy mal visto que un padre ejerza gobierno sobre sus hijos. Es una cosa mal vista, o sea, no deje que el niño sea, ¿verdad? Y por esto mismo, esta es la esencia, la base de por qué está padeciendo la familia de nuestros días, ¿no? Pero bueno, no queremos irnos por la rama, Yo sino creo que es más que que nada bueno, para que veamos cómo de aquí, sí. de este tema base, hay mucho para hablar, hay mucho, Oye, ¿no? y yo sé, a mí igual me pasó una experiencia estando en clases con una abogada y experta, me parece, en Derecho Constitucional, y me explicó, eran clases de bioética, de cómo en realidad el Estado regula la investigación en ser humano y todo lo demás. Pero en ese tiempo, estoy hablando del año 2017 aproximadamente, fue en una clase donde tocó este tema de la Constitución. Y ella dijo, sus palabras fueron así, ¿ah? Que la Constitución del Estado chileno debemos respetarla como a una madre. Así. O sea, yo creo que varios parece que abogados comparten esa frase. No sé si es únicamente de ella, pero o todos los abogados comparten esa situación como que, o esa definición, que se debe respetar como una madre. A mí me quedó marcado y obviamente hubo una discusión ahí, pero me quedé marcado con esa frase. Es que si somos lógicos en cuanto a la lógica del Estado en sí mismo y de todo este ordenamiento, debemos llegar a esa conclusión, porque la Constitución es la que nos entrega las instituciones básicas, fundamentales. La Constitución es la que nos entrega el orden, nos entrega la ley, nos entrega todo, ¿entienden? Todo el ordenamiento. ¿Entiendes? Es la madre de todas las leyes, como le dirían los abogados o los jurisconsultos, que ya no se usa mucho esa palabra, ¿no? Pero a mí me gusta usar. Eh, esa es la idea, ¿no? Y nosotros como Instituto Rusduni y primordialmente y fundamentalmente como cristianos, nuestra constitución no es la constitución escrita por hombre, nuestra constitución es la palabra de Dios, ¿no? Es ella la que nos da, la que nos entrega las instituciones, ¿verdad? Fundamentales. Y por supuesto, cuando decimos la palabra de Dios, estamos haciendo referencia a Dios mismo, que es nuestro legislador, nuestro soberano, y es Él el que nos entrega estas instituciones fundamentales y básicas, ¿no? Por eso es que decimos en este estudio que todas estas instituciones normalizan
y gobiernan la conducta de los individuos, ¿no? De los seres humanos, y surgen de manera, digamos, espontánea. ¿Qué queremos decir con espontánea? No queremos decir que salen de la nada, ¿no? No queremos decir con esto que salen de la nada, sino que estamos diciendo que no es creación de ningún hombre, ¿no? Ni de un grupo de hombres, sino que es creación directa de Dios a través ya sea de distintos canales. Puede ser la palabra de Dios directamente revelada, como también puede ser el gobierno providencial de nuestro Señor, ¿no? Siempre todas las instituciones están en armonía, por supuesto, a la palabra de Dios, ¿no? Y por supuesto el individuo, a todo esto, hablando de que el individuo es una criatura, es un ser que nace en sociedad, no queremos con esto decir que el individuo sin sociedad deja de ser ser humano. Por supuesto que no. Es importante aclarar esto. No, el individuo en abstracción de la sociedad sigue siendo un ser humano. No deja de ser humano de ser humano. No lo deja de ser. Lo normal no necesariamente es norma. Y lo normal entre los seres humanos es que estén en sociedad, ¿verdad? Pero puede ser que, dado un caso extremo, un ser humano quede abandonado en una isla y no por eso pierde su humanidad, ¿no? Siempre va a ser humano, ¿no? Si no posee conocimiento de las instituciones, de estas instituciones, no por eso deja de ser humano, ¿verdad? Esto es bien importante. El ser humano no deja de ser nunca ser humano en ninguna circunstancia, ¿no? Nunca. ¿Ya? Dejando claro esto, si continuamos entonces. De esta manera, las instituciones son la base fundamental de todo orden social. Son el esqueleto que da forma a la comunidad y que sienta las bases por las que todos los individuos operan y se relacionan entre sí. Y aquí estamos haciendo digamos, no caigo yo mucho en esto de las abstracciones porque no me gusta mucho, pero hagamos una abstracción en el sentido práctico, pragmático. En todas las sociedades, sea cual sea, siempre esas sociedades están conformadas por instituciones, ¿no? Por ejemplo, naciones, cuando hablamos ya ya vamos a explicar lo que entendemos aquí por naciones, pero hablemos de naciones. Cada nación tiene una especie de cuerpo de instituciones que da coherencia a su vida en comunidad. Y ese cuerpo de instituciones van a diferir respecto a otra nación en cuanto a su fe. ¿Por qué? Porque las instituciones vienen dadas por el Dios de esa sociedad, de esa nación, ¿verdad? Y por tanto, que un individuo salga de una nación y entre a otra, hablando, por ejemplo, en casos extremos, porque, por ejemplo, nuestras naciones en Latinoamérica, al tener más o menos una fe más o menos parecida, no hay problema en comunicarse, ¿no? Porque más o menos manejamos las mismas instituciones, más o menos. Pero supongamos una institución como la de China, ¿no? Comunicándose un individuo con un otro individuo de una institución como la o una nación como la de Rusia. Van a tener serios problemas para poder interactuar. Claro. Básicamente empezando ya por la institución del lenguaje, ¿verdad? Empezando solo con esa, ¿no? Solo con esa. Pero se van a encontrar un montón de instituciones que van a estar en contra, ¿no? ¿Por qué? Porque son instituciones totalmente que obedecen a otra lógica, a otra fe, ¿entienden? Entonces, estas instituciones sientan las bases por las que todos los individuos operan y se relacionan entre sí. La nación, y aquí vamos a explicar lo que es nación, es el cuerpo o estructura que contiene en sí, de manera espontánea, todas las instituciones que conforman un orden social, las cuales están interconectadas de forma orgánica y que dan una estructura o cosmovisión al individuo que vive en dicha nación o que pertenece a dicha nación. ¿Lo explico en español? Es lo que mencionaba, pues, o sea, que le da es el esqueleto en realidad, el cuerpo, la estructura, que le da en realidad la interconexión entre al individuo que vive en esa nación. Claro, la idea aquí de nación, por supuesto, está totalmente alejada de la idea moderna de nación. Nuevamente, claro, aquí estamos usando conceptos, redefiniendo los conceptos, ¿no? No redefiniendo de manera moderna, o sea, como si esta redefinición nunca existió anteriormente, sino que volviendo a fundamentos anteriores y negando las redefiniciones que se han hecho. Con nación, entonces, estamos hablando acerca de una comunidad de fe, ¿no? Claro. Una comunidad
que tiene una cosmovisión, ¿verdad?, en común. Y por eso que los cristianos, podemos decir, los cristianos que somos, digamos, ortodoxos y que tenemos una fidelidad a la Escritura, o sea, los verdaderos cristianos, la verdadera iglesia, no con esto estamos hablando de denominación, sino simplemente de aquellos que tienen fe en Cristo y que conocen las Escrituras y la obedecen, somos una nación. Esto no lo podría entender el pensador, el humanista moderno, porque cuando tú le dices, nosotros tenemos una nación, él va a estar preguntando, a ver, ¿y en qué parte del mapa está? ¿Cuál es su área geográfica, los límites, ¿no?, su frontera, sus estados, quién es su presidente, etcétera, ¿no? No, porque estamos hablando en categorías distintas. O sea, la categoría que yo tengo, o que tenemos como cristianos de nación, no tiene nada que ver con la categoría del humanista, y que lamentablemente hoy en día es la que está gobernando el mundo, ¿no?, con la idea de categoría de nación, ¿no? Ya no tiene nada que ver con fe, ya no tiene nada que ver con la cosmovisión, sino que simplemente tiene que ver con qué Estado está administrando ese territorio, ¿Qué poder está ejerciendo ese Estado y cuáles son las leyes que está manejando el Estado en ese territorio. Pero ya la fe cada vez es más secundaria, la cosmovisión con respecto al Estado. Y para eso se han inventado una tecnología, los Estados, que es la tecnología de la cultura. Pero eso vamos a estar hablando en otro. Sí, se estaba conversando. Se estaba conversando. Entonces ya entendiendo esto voy a leerlo de nuevo para que se entienda, ¿no? La nación es el cuerpo o estructura que contiene en sí, de manera espontánea, por supuesto, porque la nación no se puede crear de un día para otro, es una cosa muy compleja, ¿no? Todas las instituciones, las contiene en sí mismo, todas las instituciones que conforman un orden social, las cuales están interconectadas de forma orgánica y que dan una estructura o cosmovisión al individuo que vive en dicha nación. De esta manera, entendemos aquí por nación una suprainstitución, ¿no? La institución así que tiene en sí mismo todas estas instituciones. Es el cuerpo o estructura, cosmos si le queremos llamar también, que une todas las instituciones que conforman al orden social de una nación. ¿Mm? Otros llaman a esto cultura, pero aquí no lo vamos a usar. Al ser este un término tan ambiguo, preferimos aquí no usarlo por su ambigüedad y nos basta con decir nación, cosmovisión, usar estas ideas, ¿no?, de cosmovisión, de fe y de nación. Yusef, Ya. ahí tengo Dígame. una apreciación que, como venimos hablando de este concepto de nación, y te tocaste algo que señalaste de nación cristiana, ¿cierto? Nosotros somos una nación, podríamos utilizar el término incluso civilización cristiana, ¿cierto? Eh, Ahora, la iglesia en sí, o sea, la perspectiva de la iglesia, no, con el término iglesia, saquémonos al edificio, ¿cierto? Saquémonos al edificio de iglesia corporativa, sino que nosotros como cuerpo de Cristo, porque la misma escritura lo define así, que Cristo es la cabeza, ¿cierto? De la iglesia, donde la iglesia nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo que nos ayudamos mutuamente. Esa es la definición, ¿cierto?, de iglesia. La iglesia es una institución de la nación cristiana, como la familia, la nación cristiana es la iglesia. Está buena esa pregunta. ¿Ah? Está ¿Cómo? muy buena esta pregunta, porque aquí vamos a empezar a aplicar todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Debido a nuestra visión, cosmovisión, por decirlo así, ¿Sí? o esta visión tan positivista, vemos a la iglesia como una corporación Sí, y llamamos a esa corporación la institución, ¿entiendes? sí. Entonces hemos dado vuelta a todo. ¿Mm? Pero la iglesia es una institución no en virtud de que ha formado una corporación, unos individuos han formado una corporación, tienen un edificio, tienen un gobierno particular, etcétera, etcétera, ¿no? No, la iglesia es una institución en virtud de que es el cuerpo de Cristo en el mundo entero, ¿no? En ese sentido. Y por tanto, la iglesia es una nación y, según la lógica que estamos tratando aquí, la iglesia sería una suprainstitución. Mm. ¿Por qué? Porque en sí misma, como nación, abarcaría todas las instituciones que manejamos nosotros como cristianos. ¿Entiendes? Mm. Esa es la idea. Somos una nación. ¿Entiendes? En nuestra nación como nación cristiana
tiene sus instituciones originales, no copiadas de nadie, ¿no? Originales, y esas son las que tenemos que desarrollar. Y ese es el propósito, por supuesto, del Instituto Ruth-Dooney, no de crearlas, no de definirlas en el sentido como que no existían antes, sino que simplemente mostrarlas, desarrollarlas, entenderlas y tratar de vivirlas, ¿me entiendes? Esa es la idea, tratar de mostrarlas al mundo, a los cristianos, y que se desarrollen, esa es la idea, ¿no? Y los cristianos se entiendan como una nación, y por tanto como nación tenemos nuestras instituciones originales, no necesitamos otras instituciones de otras fuentes, ¿no? ¿Se comprende? En ese Ya. sentido, por eso es que Pedro, por ejemplo, también menciona que nosotros somos una nación, un pueblo adquirido por Dios. O sea, habla de todos somos reyes y sacerdotes. O sea, habla de este concepto, ¿cierto? Como tú dices, la superinstitución de la iglesia. Excelente. Puedes continuar nomás, Yusef. Claro, pero, o sea, siguiendo la misma lógica entendiendo lo mismo, somos una nación, nosotros los cristianos, porque tenemos una ley, tenemos un gobierno, tenemos un rey, tenemos un reino, y de hecho tenemos una heredad como reino, el mundo, ¿no? El mundo entero, ¿no? Que tiene que someterse a los pies de Cristo, y ese es el objetivo de la misión de la iglesia, ¿no? De la comisión de la iglesia, de discipular a las naciones, entendiendo las naciones, no que discipular a los estados, sino que discipular a todas estas cosmovisiones del mundo, para que todas las naciones, los pueblos, ¿no? Y naciones, o sea, pueblos y naciones, ahí podemos hacer la distinción entre los individuos que conforman la nación y la cosmovisión de esa nación, todo eso se someta a Cristo. En obediencia, ¿no? Y ya lo vamos a hablar en este mismo estudio, si ya se viene, ¿no? Ya se viene. Entonces, si las instituciones que conforman una nación, y ahora viene a hablar esto que estamos hablando, si las instituciones que conforman una nación, recordemos el concepto de nación como una suprainstitución, llegan a ser rechazadas por los individuos que conforman a esta nación o que pertenecen a esta nación, la nación, como una suprainstitución conformada por toda una red de instituciones internas, al ser negada, o sea, al ser negadas esas instituciones, su identidad como nación deja de ser. Ya no es esa nación, ¿entiendes? Es otra, se transforma, dando paso a una nueva nación, una nueva suprainstitución que va a conformar a las nuevas instituciones que se van a abrazar ahora, ¿no? Que van a reemplazar a las antiguas instituciones. A ver si lo explico de otra manera para que me puedan entender, ¿no? Con una analogía. La nación, damos una analogía que es una esfera que contiene dentro de sí un montón de instituciones, dentro de sí, ¿no? Y todas esas instituciones hacen que esa esfera sea particular, sea de un color específico, de un tamaño específico. Aquí solamente para término didáctico estoy dando esta analogía, ¿no? Si tú cambias el interior de esa esfera, o sea, si tú quitas las instituciones y agregas otras, vas a tener una nueva esfera de un tamaño distinto o de un color distinto. Otra analogía que podríamos hacer, que se me ocurre, que es la idea del ADN. Si tú, por ejemplo, tienes el fenotipo, que sería la expresión de los ADN, y tú cambias el genotipo, tú lo cambias, al cambiarlo, tú vas a cambiar todo el fenotipo, o sea, se va a manifestar de una manera distinta, ¿no? Es un caso extremo. Si tú a una célula, digamos a un óvulo de un perro, le quitas el ADN, solo el ADN, no a todo lo demás, sino el ADN, si es que se podría hacer, no, pero no lo sé si se puede hacer, pero supongamos, para el término didáctico, si tú le quitas el ADN de perro y le pones ADN de gato, eso va a hacer que se manifieste de una manera totalmente distinta y no va a ser lo mismo que si hubiese mantenido el ADN. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Ya, es que mi objetivo es que se pueda comprender, ¿ya? Entonces, si las instituciones que conforman una nación llegan a ser rechazadas por los individuos que pertenecen a la nación, esta como una superinstitución conformada por toda una red de instituciones internas, al ser negada, su identidad como nación deja de ser, dando paso a una nueva nación que estará conformada por las nuevas instituciones que serán abrazadas o establecidas por los individuos que conforman a esta nación. A esto le llamamos aquí en este estudio una revolución. Esta es una verdadera revolución. Y aquí cabe mencionar
dos grandes revoluciones en la historia. Han habido muchas, ¿no? Pero dos que han marcado la historia verdaderamente. La primera es la cristiana, ¿no? La revolución cristiana en Roma, que se llevó a cabo no a través de los medios carnales, como diría el apóstol Pablo, no es por la carne que hacemos la regeneración, o sea, la transformación de este mundo, sino por la regeneración, por la predicación de la palabra de Dios, por los medios que el Espíritu de Dios ha dado, ¿no? Y esa fue una revolución tremenda. ¿Por qué? ¿Por qué fue una revolución? En los términos que estamos aquí estudiando, ¿no? En que las instituciones romanas del Imperio Romano fueron negadas a través de todos los cristianos que se iban convirtiendo en Roma, ¿no? Ciudadanos romanos, esclavos romanos, esposas romanas que no eran ciudadanas, ¿no? En ese tiempo, todos que se iban convirtiendo a Cristo y iban de a poco, en la medida que se iban discipulando, iban creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, iban abrazando las instituciones cristianas al mismo tiempo que iban desechando las instituciones romanas, ¿no? Esto no, por supuesto que esto no es de un día para otro, esto es una transformación que la vivimos nosotros como individuos, ¿no? Cuando yo me hice cristiano no deseché toda mi como visión de una, ¿no? Fue un proceso, dándome cuenta de a poco, ¿no? De hecho hay vicios que duraron mucho tiempo y me fui dando cuenta en el camino, ¿verdad? Y tuve que ir cambiando esos vicios por estas cosas piadosas que los cristianos debemos practicar, ¿verdad? Entonces, el Imperio Romano fue transformado por esta vida, ¿no? En la que llegó un punto en el que todos los que conformaban a la nación estaban rechazando estas instituciones fundamentales de la nación romana. Y al rechazarla, ¿qué es lo que pasó? La nación romana en sí dejó de ser y fue transformada, renacida, por decirlo, si lo queremos poner en estos términos, nacida de nuevo, abrazando estas nuevas instituciones, ¿no? Por supuesto que esto no fue así tan perfecto como lo estamos hablando, ¿sí? Esto es lo que, a lo que tenemos que ir, ¿verdad? Eso es lo que fueron los cristianos. Pero esa es la idea fundamental que pasó en Roma. Esa fue la revolución cristiana. Por eso que Roma tuvo que revisar toda su cosmovisión, desechar a sus dioses, desechar un montón de leyes que existían, ¿no? Y por eso es que hubieron tantos decretos de parte de los césares para cambiar un montón de cosas en Roma, un montón de cosas. Por eso es que se llama una verdadera revolución, ¿verdad? La segunda revolución que podemos analizar en este aspecto, a nivel mundial, aquí estamos hablando de repercusiones mundiales, ¿no? Porque han habido revoluciones en naciones particular, pero esta primera, la cristiana, es la que tenía una repercusión a nivel mundial. Y otra que ha tenido una repercusión también a nivel mundial es la Revolución Francesa, ¿no? Que se debe mencionar aquí en este estudio, la cual representa en realidad una contrarrevolución. Esto es interesante, una contrarrevolución, pues es un deseo de volver a las instituciones anteriores al cristianismo, ¿no? A las que estaban antes. Pero por supuesto, tomando capital cristiano, tratando de mantenerlo, pero abstraerlo del cristianismo, o sea, negar que eran originalmente cristianas, ¿no? Rechazando de pleno cualquier institución cristiana y por tanto a la nación cristiana misma. Y esto fueron lo que hicieron los revolucionarios franceses, ¿no? La Revolución Francesa fue totalmente anticristiana en su corazón, en su base y en su origen. Por más que presbiterianos hayan estado involucrados, pero esos presbiterianos para mí nunca fueron cristianos. Los revolucionarios franceses se esforzaron en redefinir las instituciones de manera positivista, esto es, inventándoselas artificialmente e imponiéndoselas, haciendo que sus instituciones y por tanto su nueva nación o suprainstitución sean cosa artificial y no fruto de un orden espontáneo. Y esto es fundamental para poder comprender por qué la Revolución Francesa y por qué todas las revoluciones modernas que vienen después de la Revolución Francesa necesitaron de la brutalidad, de la fuerza bruta para poder llevarse a cabo. La Porque guerra, el derramamiento no de son cosas sangre. naturales. ¿Me entienden? ¿Cómo? Que el uso de la guerra, pues, el uso de la fuerza bruta, el uso de la imposición frente al individuo. O sea, son periodos de la historia humana que fueron hechos sangrientos. O sea, hubo muchos individuos que en realidad tuvieron que costear sus vidas debido a una revolución de esa manera. ¿Y por qué tuvo que llevarse a cabo a través de la brutalidad y no como pasó con el caso del cristianismo, que fue a través de la palabra, no a través de la guerra, ¿no?
De hecho, los cristianos tenían todas las de perder con Roma, o sea, Roma era el imperio, ¿verdad? No había nada que hacer ahí. ¿Por qué los revolucionarios ateos, o los franceses, bueno, no eran ateos en realidad, porque eran paganos que adoraban a otros dioses, ¿por qué necesitaron la brutalidad? Pues porque su nación o sus instituciones eran creadas artificialmente, eran ideadas por cualquiera de estos revolucionarios, ¿no? Se las inventaron. Entonces, como se las inventaron, solo ellos se las creían. Y los demás no se las creían. Y no las querían abrazar porque ellos ya tenían una cosmovisión, ya tenían sus instituciones claras. ¿Me entienden? Entonces, ¿cuál era la única forma de establecerla? Imponiéndola a través de la amenaza y de la muerte, del asesinato, de la guerra, ¿no? Un caso muy digamos, ilustrativo para esto, es el caso de la historia de la Vendée. La Vendée es un lugar en Francia que fue reprimido, pero brutalmente, porque eran contrarrevolucionarios, porque no querían someterse a la revolución y a sus ideas, sino que querían seguir siendo cristianos. ¿Entienden? Y como no se sometieron y no querían creer a la revolución, pues los eliminaron a tal punto que un general que escribió a los supremos de la revolución, a los dioses de la revolución, le escribió una carta diciendo, disculpe, yo no quiero tener consecuencias después de esta guerra y que después me castiguen, pero ¿en verdad tenemos que matar a los niños y a las mujeres? Y la respuesta es que sí. Le dieron los mandamases, le dieron la respuesta que sí, que así lo tenían que hacer por la revolución, que no tuvieran ningún problema, no tuvieran ningún problema de conciencia, porque la revolución así lo requería. Por eso es que se liquidó a los niños, a las mujeres, a todo en la Vendée. Hay un montón de historias terribles que pasó por la Revolución Francesa, ¿no? Otro caso fue de los sacerdotes, que eran los sacerdotes juramentados y los sacerdotes que no. Los sacerdotes juramentados eran los que aceptaban la revolución, porque si no se lo mataban, ¿no? Entonces los aceptaban y juramentaban por la revolución, ¿no? Y los sacerdotes que no juramentaban eran llamados los sacerdotes. Se me olvidó el término, se me fue el término, no sé por qué, ya capaz que se me recuerda en un momento, ¿no? Pero la cosa eran contrarrevolucionarios y por tanto eran perseguidos, ¿no? Martirizados. Los sacerdotes, aquí estamos hablando de una nación católica romana, por eso hablamos de sacerdotes en aquel lugar. Por ejemplo, o sea, el contraste igual que yo veo totalmente marcado en estas dos revoluciones que tú mencionas, la cristiana y también de la Revolución Francesa, pero yo veo un hecho histórico que están los dos procesos súper marcados. Uno de ellos, por ejemplo, cuando está la iglesia en el primer y segundo a tercer siglo, con la ayuda sanitaria, po. O sea, ahí hay un hecho histórico, historiadores que revelan que los cristianos que eran perseguidos, y que esos mismos que estaban siendo perseguidos, y el historiador también se pone en la situación, esos que no apoyaban el movimiento cristiano, en realidad el historiador que relataba ese hecho, sino que a pesar de que las familias estaban siendo colgados, ¿cierto?, para eliminar la ciudad de Roma, estos cristianos brindaban atención sanitaria, o sea, tomaban a los niños que estaban siendo dejados, abandonados, daban la vida a muchos cristianos por una enfermedad grave, además atendían incluso a los romanos a los cristianos. O sea, te das cuenta de las dos perspectivas totalmente. Uno es el brazo de poder de violencia y el otro que es el brazo del espíritu de Sí. llevando la acción. O sea, totalmente distinto. Y otra cosa también que queda claro o reivindicar, por decir así, la declaración que se hace aquí de que es un volver a las instituciones antiguas. ¿Por qué? Y se hace claro el contraste, porque para los revolucionarios franceses, el ciudadano era el único que tenía derechos y el que aceptaba la revolución. Claro. Quien rechazaba la revolución no tenía derecho alguno. ¿Entienden? Y por tanto no tenía derecho a la vida, y por eso que se podía asesinar a los niños, a las mujeres, a todos, a los sacerdotes, al que renegara de la revolución. ¿No? Y por eso es que es, en cierto sentido, en esencia, es un volver al orden antiguo, a las instituciones antiguas, ¿no? En las que solamente era persona, en las que solamente tenía derechos. eh, Aquí parece contradictorio porque todos unen los derechos humanos con la Revolución Francesa, ¿no? Y la Revolución Francesa estableció los derechos universales del ser humano, ¿no? Pero eso es pura perorata, ¿no? Pura, pura basura humanista, ¿no? Los derechos humanos son algo totalmente anticristiano, ¿no?
No necesitamos esa institución, fíjense, creada, ya estamos hablando más o menos en nuestras categorías, desarrollándola, no necesitamos la institución de los derechos humanos para defender al ser humano, porque tenemos ya la palabra de Dios, ya tenemos claro eso, no lo necesitamos, no nos vengan a enseñar aquí los paganos lo que es lo bueno y lo que es lo malo, ¿no? Bueno, ya comprendiendo más o menos el tema este de las instituciones, desde esta perspectiva, desde el punto de vista del instituto aquí, podemos entender entonces que es en estos términos que hemos decidido llamar instituto al Instituto de Rushduni, ¿no? A nuestro instituto, al Instituto de Rushduni. Es en estos términos, ¿no? Con el objeto de rescatar, redimir, restaurar, estudiar, enseñar y promover las instituciones cristianas, aquellas instituciones que nuestra actual sociedad está cada día intentando borrar de la historia o intentando abstraerlas, o sea, separarlas de su origen cristiano y neutralizándolas, o sea, hacerlas como que si fuesen cosa neutral, ¿no? Esta la, la, el ser humano como digno, ¿no? Como persona digna y como sujeto de derecho, no es algo del cristianismo original, sino que es una evidencia en sí misma, ¿no? Eso es lo que nos hacen creer, ¿verdad? Y tomándolas para sí, estos paganos, lo que han hecho los estados, negando su origen cristiano. Eso es lo que buscan, negar su origen cristiano y, por supuesto, en lo posible, negar todas las instituciones cristianas, ¿no? Y las que les convengan, esas las mantienen, ese es su deseo. Este es el propósito entonces y misión del Instituto Rushduni, de rescatar esas instituciones, de quitárselas a los humanistas, a las bestias de los estados, y quitarle ese monopolio que reclaman sobre estas instituciones de definirlas según ellos les parezca, ¿no? Y de proclamar de que solo Cristo y solo su palabra es el único que tiene autoridad para definir las instituciones y para entregarlas, ¿no? Para entregarlas. Con el nombre Rushduni queremos hacer un homenaje al gran pensador y teólogo Rousas John Rushduni, quien luchó por recuperar las instituciones cristianas inherentes al orden social cristiano que conformó a la cristiandad y que se quiere conocer como Europa en nuestros tiempos, pero nosotros rechazamos ese nombre. Europa no es Europa, es la cristiandad, y de ahí venimos nosotros, ¿no? De la cristiandad. Que hayamos sido corrompidos por la Revolución Francesa es otra cosa, y que dan vida a la nación cristiana, estas instituciones fundamentales por las cuales Rushduni luchó. Es más, podemos encontrar aquí en su libro, no sé si se ve ahí, uno de sus libros que está traducido al español, que se llama precisamente La institución de la ley bíblica, ¿no? La institución de la ley bíblica, ¿no? Las bases fundamentales de la ley bíblica, ¿no? Entonces, queremos seguir su espíritu, el espíritu de Rushduni, no arrogándonos ser los legítimos herederos suyos, ¿no? Por supuesto, sino simplemente declarando que la misión y batalla que él seguía y por la que peleó, por la que luchó, es digna de seguir y de pelear por nosotros, de seguir ese legado, de seguir esa batalla, haciendo uso de los dones y de, ojo aquí, esto es importante, de nuestra individualidad que Dios nos ha dado en su gracia. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado dones y esos dones los debemos desarrollar. Y el Instituto de Rushduni para eso está, para que usted, para que yo, para que todos podamos desarrollar estos dones que Dios nos ha dado en sometimiento a su palabra ley. Y por eso es que, por supuesto, que queda la invitación para participar, siempre y cuando usted esté de acuerdo con nosotros. No, no, eso es broma por si acaso, o sea, eso hay que dejarlo en claro, que acá el Instituto Ruitini no tiene, a ver, no hay un cuerpo editorial que va a estar filtrando ciertas ideas, pueden tocarse ciertos temas que son contrarios quizá a la perspectiva, no sé, del reconstruccionismo en sí, pero la idea es generar ese punto de encuentro con temas diferentes, pues, o sea, esa es la principal, o sea, la principal finalidad del instituto, generar la discusión, el debate reconociendo, ¿cierto?, que el debate, el contraste entre ideas, que con la misma escritura dice que un amigo con otro amigo se afilan, se agudizan mediante el filo de la espada, es decir, mediante el contraste de la idea, nos vamos a ir obviamente creciendo. Esa es la principal finalidad. Claro.
obviamente hay principios fundamentales o instituciones fundamentales, mejor dicho, aprovechando el estudio, que no van a ser, digamos, ¿cómo se podría decir? Que no se pueden Transar, uno podríamos, transar. claro, sí, Eso transar, porque podríamos son decir, los principios fundamentales del cristianismo, principios ¿no? fundamentales. Mm, Pero no, no en el sentido confesional como tenemos de costumbre en nuestros días los evangélicos y los reformadores. ¿No? No en ese sentido que tenemos la costumbre, sino en el sentido de cristiano, o sea, en el sentido fundamental. O sea, no, aquí no vamos a discutir la existencia de Dios, por claro. supuesto. O sea, por supuesto, póngase en el lugar en el que está. ¿No? Esa es la idea fundamental. En el Instituto Rushduni planeamos generar debate, ¿no? Es el objetivo, discusión, exposición de ideas, escuchar propuestas argumentativas, juzgarlas, entregar material de ayuda, por supuesto, medios de crecimiento y de preparación, etcétera, etcétera. O sea, este es un lugar de encuentro, por supuesto, para la nación cristiana, para todos los individuos cristianos que sean conscientes y quieran ser verdaderos cristianos, ¿no? En ese sentido. Un lugar de encuentro, no necesariamente que aquí tienen que reunirse todos los que están de acuerdo en cada uno de todos los puntos, ¿no? Queremos ser un lugar de encuentro donde se desarrolle un pensamiento cristiano original, Mm, sin mezcla con el pensamiento pagano, ¿no? Y ahí también un trabajo que hay en el instituto de ir despojándonos de todas las ideas o categorías griegas, dejarlas de lado y ser lo más bíblico posible, ¿no? A la vez que reclamamos todo dominio de Cristo sobre las áreas del conocimiento. Es por esto que queremos también ejercer dominio sobre las áreas del conocimiento que la Iglesia hoy ha abandonado mm. e interpretarlas bajo la luz del único estándar infalible de conocimiento y de verdad, las Sagradas Escrituras, ¿no? Por eso que también la invitación es hablar de muchos temas, hablar de la medicina, hablar de todo lo que se pueda, ¿no? De todo lo que se puede, juzgarlos a la luz de la palabra de Dios. Por ejemplo, Adolfo es kinesiólogo, así que estamos esperando ya sus escritos acerca Están ahí, de... están, bueno, ya hemos participado, así que ellos están ahí los dos artículos que están, de hecho, publicados. Eh, Tuvimos, ¿cierto?, este encuentro, pero ahí está el artículo con la visión de salud. O sea, se viene más adelante, vamos a estar conversando la visión bíblica de la salud. Y, y un factor que hoy en día también se ha abandonado. Entonces, eso va a ser un área de conocimiento que también la vamos a generar ahí y obviamente pueden haber discrepancias, o sea, pueden haber diferentes perspectivas, pero hoy en día, claro, que hay que quitar esta visión griega, ¿cierto?, del dualismo, para poder en realidad entender y poder digerirlo de mejor forma, lo que la visión de la escritura considera a la salud, y así a otros estándares y otros principios. aplicando las mismas categorías que estamos desarrollando aquí. Efectivamente. La salud es una institución, Mm, ¿verdad? La palabra salud no la dejemos limitada al concepto que tenemos hoy en día tan positivista de la condición de nuestro cuerpo, ¿no? claro, ¿No? La salud también tiene que ver con la salvación, la esa salud es también la tiene que ver con la vida, ¿no? Con una vida plena, ¿verdad? Y efectivamente. no, no puede haber salud plena sin Cristo, ¿verdad? Es Exactamente. De imposible. hecho, ahí en el mismo Rich Duni, en un momento, en ese artículo que estamos, ya lo vamos a lanzar prontamente, que lo deberíamos conversar, Rich Duni establece que en realidad la visión de salud que mismo Dios fundamenta era una función sacerdotal. No podemos desligar la función sacerdotal de la visión de la salud, porque está ligada a la salvación. Y Volviendo a lo mismo, el Estado al monopolizar la salud, ¿qué es lo que ha hecho? no, Ha eliminado la trascendencia, ha declarado la inminencia y, por supuesto, los pastores hoy en día no tienen nada que ver con la salud. Es más, los pastores no quieren nada que ver, no quieren tener nada que ver con la salud. De hecho, se tenemos segrega. imagen, Son de hecho, funciones distintas, ¿no? Son totalmente distintas. Esa es la visión actual que tenemos. El pastor no, vaya al médico. Vaya. de hecho, ¿cuál es la visión típica que tenemos del pastor? Un pastor con guata, o sea, con barriga, con estómago, ¿no? Más o menos gordito, ¿verdad? Más o menos entradito en carne. No, pero Bueno, igual, por lo pero menos en ese, Chile, más o menos claro, claro, culturalmente, claro. Yo creo que culturalmente tenemos... hay que limitar un poquito el concepto, pero igual se nota un poquito a Yusef, la barriga está ahí presente, así que
Vamos a tener que bajarla más. Sí, pues. Bueno, terminando ya, esta es una tarea generacional, por supuesto, ¿no? Y no creemos que el propósito del instituto llegue a su pleno cumplimiento en su primera generación. Creemos que pasarán varias generaciones hasta que la misión del instituto Rushdoony se vea cumplida de manera ya más plenamente, ¿verdad? Nosotros solo plantamos, otros regarán, otros podarán, pero el crecimiento solo lo dará Dios y será en sus tiempos, no en los que nosotros queramos determinar, porque, por supuesto, Dios es el que gobierna la historia de manera inmanente, ¿no? Y también trascendente. O sea, no podemos nosotros determinar, predestinar la historia, cosa que sí hace el Estado. O sea, no es que sí hace, sino que quiere hacer, mejor dicho, ¿no? Nuestro deseo es obedecer el mandato de la Gran Comisión en su sentido total, ¿no? No en el sentido particular que solamente que casi que hemos tomado la parte por el todo, que es el de predicar para la salvación meramente, ¿no? Pero no, esa es una parte de la misión. Hoy en día la iglesia ha confundido una parte por el todo. No, el todo es entregar todas estas instituciones. ¿Para qué? Para engendrar la nación cristiana, esa superinstitución, hablando en estas categorías de este estudio, ¿no? Por tanto, el crecimiento solo lo dará Dios en su tiempo y nuestro deseo es obedecer el mandato de la Gran Comisión con nuestro pequeño granito de arena. A Dios sea la gloria y el imperio y a nosotros, por supuesto, la La victoria. victoria. Amén. Amén. Que así sea. Amén. Eso es bueno, eso es lo que queríamos compartirle, hermanos. Espero que haya quedado, digamos, claro y sea una, por decirlo así, una fuente de mayor discusión, de mayor desarrollo de pensamiento, de reflexión, y que podamos desarrollar esta idea. Esta fundamental es la idea, esta idea fundamental es la idea del Instituto Rutgers, ¿no? Así Es es. como lo que queremos hacer, Así, ¿verdad? así que los dejamos a todos invitados. Yo sé que hay varios de los hermanos que nos van a estar escuchando, que están viendo, siguiendo, ¿cierto?, estos videos. Así que deseamos en realidad pues, ser para ustedes un instrumento donde Dios nos pueda, ¿cierto?, utilizar para poder entregar este mensaje y poder también ser un apoyo y una ayuda sobre todos estos temas. ¿Ya? Así que eso, Yusef, ha sido un agrado conversar como siempre contigo. Siempre estamos conversando estos temas y qué bueno que empiece a grabarse, ¿cierto? Y que se dé esta instancia para que queden grabados. Y no sean solamente estos temas donde son serios, también hay temas que conversamos, ¿cierto? De forma personal y nos matamos la risa y tenemos ciertas discusiones. A veces Yusef me da unos buenos knockouts, eh, knockout en el sentido de conocimiento y cosas que tenía erradas. Y bueno, esa es la idea. Esa es la idea de confrontar nuestra idea, pero no yo juzgando mi idea según yo planteando mi idea, sino que yo siendo juzgado por la escritura. Y ese es el punto. Todos nosotros estamos en este principio, ¿cierto? De los mismos reformadores, siempre reformándose, siempre ir creciendo, siempre ir aprendiendo. Así que eso, hermano, así que fue un buen tiempo. Iba a durar esto creo que 10 minutos, parece, Yusef. Los sueños. Y eso que no pudo venir el hermano Lester, lamentablemente, Eh, no pudo presentarse, si no hubiese durado más. ¿No? Con la claro. intervención de Lester, estaríamos, creo que a las 3 horas más también. Así que eso ya, pues un gran abrazo a todos los que nos están viendo, estamos en contacto y nos vemos entonces para la próxima conversación. Chao, chao. Un abrazo, bendiciones.